Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy y según nuestra agenda, vamos a entrar a mirar un poco más sobre comunicación. Tangencialmente, la profesora Elizabeth Salcedo ha insertado lo comunicacional en sus presentaciones y en la conversación. Pero básicamente la idea en esta primera parte era colocar algunas bases para entender este campo de la gobernanza o de la gestión gubernamental, regional y municipal. Y ahora vamos a ir viendo cómo, digamos, cómo desarrollar o pensar primero la comunicación en el marco de la gestión gubernamental, ¿no? Y luego para pensar un poco la utilidad, la contribución de la comunicación, qué podemos hacer desde la comunicación. Entonces, yo les pedí que revisaran el texto que está allí, que lo consignamos en el Paideia. Es un texto interesante, por momentos se pone un poco, digamos, se complejiza un poquitito por momentos, pero así son los textos académicos. Pero la idea es encontrar algunos perdón un ratito que estoy admitiendo, las ideas centrales allí que nos permitan responder al tema de hoy, que tiene que ver con las funciones de la comunicación o el rol de la comunicación, el lugar de la comunicación en la gestión de gobierno, ¿no? Junto con el texto vamos en un momento de la sesión a escuchar algunos de los planteamientos de uno de los teóricos más influyentes en la región. Se llama Mario Riorda, es un argentino que ha contribuido muchísimo a este tema que él le llama comunicación gubernamental. Y sobre eso él ha escrito varios textos. Después les voy a añadir algunos textos más adicionalmente para que ustedes revisen. Voy a subir en esa sección algunos textos adicionales que podrían ustedes usar después, ¿no? Esa es un poco también la idea, que el diplomado pueda no solo servir, digamos, puede ser útil en el momento de nuestra sesión de diálogo en la clase, sino también que nos puede alimentar con textos que uno puede revisar después, ¿no? Lo bueno ahora es que hay mucha bibliografía, ¿no? Que se puede acceder a través de las redes sociales. Muy bien, a ver, ¿por dónde empezamos? Quiero poner algunas ideas primero, antes de chequear un poco lo que el texto que les pedí que lo revisaran nos plantea. Así que voy a entrar al PPT para poner algunas ideas como básicas o de base. ¿Allí lo pueden ver? ¿Pueden ver mi PPT? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Alguien me puede confirmar? Perfecto, muy bien. A ver, una idea básica que quiero plantear, y quizás ustedes también están de acuerdo, es lo elemental. ¿Qué estamos entendiendo por comunicación? A ver, un par de ideas que quisiera escuchar. ¿A qué asociamos seguramente esto ya pueden haberlo visto también antes, pero ¿qué estamos entendiendo por comunicación? ¿Con qué categoría, qué concepto, qué idea, digamos, asociamos la concepción de la comunicación? ¿Alguien podría decirnos? Puede ser una sola palabra, un concepto, una expresión. ¿Quién? A ver. ¿Quién se anima? ¿Con qué palabra asociamos comunicación? A ver, Anderson. Profesor, disculpe, ¿solo una palabra o puede ser No, medio? una idea, sí, por supuesto. Ah, correcto. Bueno, a lo largo justamente de la diplomatura entendemos a la comunicación como un proceso de relación y diálogo entre diferentes individuos o diferentes actores sociales
donde ponen en común ciertos mensajes, ideas, propuestas, Ujú, y en donde cada uno de estos actores tienen un papel muy importante dentro del proceso, donde no solamente ujú. escuchan, sino también tienen una participación en este proceso comunicativo. Ok, muy bien, perfecto. Lo has dicho muy bien. Yo apunté un par de 4 ideas acá que quiero, digamos, subrayarlas. A Rodrigo, No, básicamente estaba en la misma línea de lo que por dijo ahí antes el va. profesor. Muy Sí, bien, sí. está bien. Entonces, aquí hay como varias ideas. Una primera que mencionó Anderson y que Rodrigo lo ratifica es la palabra relación. Me parece que es clave acá, ¿no? Y es importante traerla, el concepto de relación, en una sociedad muy mediatizada, ¿no? O sea, digamos, vale la pena volver a repensar la comunicación en términos de relación, Am, en términos de construcción de relaciones y digamos, construcción de diálogos. La otra palabra que me parece muy importante mencionado aquí por Anderson es la palabra poner en común. Y creo que esa es una de las ideas que está aquí exactamente. Poner en común y que el concepto originario de la palabra comunicación viene de esta idea del latín comunicare, ¿no? Poner en común, que es muy importante, ¿no? Hay mucha literatura ahora, los sociólogos especialmente sobre la noción de construir lo común. ¿Cómo construimos lo común? Lo que nos es común en medio de una sociedad mucho más diversa, mucho más plural, ¿no? En los últimos años la sociedad se ha vuelto mucho más compleja por su pluralidad. Digamos, somos sociedades menos homogéneas, ¿no? La otra palabra que yo apunté, mencionado por Anderson, es la palabra proceso. La comunicación tiene que ver con procesos de relaciones, de construcción de sentido. Y la otra palabra es participación. Me parece que son palabras claves que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí está la idea, ¿no? Construcción de relaciones y diálogos. Solo estoy como recapitulando que es importante volver a mirar, digamos, lo que estamos colocando como bases, ¿no? Fíjense que no estamos poniendo el acento en el concepto que menciona Rodrigo o Anderson. No, el acento no está en los medios y esto es bien importante, ¿no? Hay un viejo, influyente teórico de la comunicación que seguramente les han mencionado a ustedes en algún curso, se llama Jesús Martín Barbero, lo deben haber leído en algún momento, ¿no? Jesús Martín Barbero justamente tiene un libro clásico que se llama De los medios a las mediaciones. Y él pone el acento en esto, él dice, nos hemos puesto la atención en los medios, pero tan importante como los medios lo constituyen las mediaciones sociales. ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es una mediación social? ¿Alguien a ver una idea la que a ustedes se les ocurre? Una mediación social. Él dice, debemos pasar de mirar la comunicación centrada en los medios para mirarla desde las mediaciones sociales. A ver, ¿quién? Una idea. No importa, así, ¿no? Soltemos lo que, lo que venga a la mente o al corazón. Mediaciones sociales. ¿Con qué lo asocian ustedes? A ver. ¿Quién? Quizá Dale. consensos. Ya, consensos, asociado a consensos, muy bien. ¿En qué sentido, Anderson? En el sentido de encontrar acuerdos o alcanzar acuerdos que beneficien o lleguen al bien común. Ajá, ok. Está relacionado, pero no es completamente, pero es una buena idea de comunicación, ¿no? El construir acuerdos, llegar a consensos.
Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? O si no, yo les provoco. A mí me gusta conversar, ¿no? No me gusta, hace tiempo que rompo con la cultura de la clase centrada en la exposición del profesor. A ver, José Carlos, ¿tú con qué lo asocias? La palabra mediación social. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Está sobre todo en esto de una especie de puentes, de diálogo, ¿no? Ujú. Tiene que haber Ya, algún tipo de ajá, un vínculo que puente. una a Ah, dos ok, actores. puente, diálogo. ¿Mm? Ajá, muy bien. Ok. ¿Alguien tiene otra idea? Bueno, Jesús Martín Barbero. Podría ser una especie como Dale, de dale. filtro. De filtro. ¿De filtro? Como filtro. Ajá. Sí, es una buena idea. Un ejemplo, por ejemplo, ¿cuándo podríamos ver que, digamos, se construye este filtro? ¿Dónde? ¿Qué instancia? Ah, ¿podrías pensar en un ejemplo? No se me ocurre. Ajá. Miren, es interesante la palabra filtro, ¿no? La cultura, por ejemplo, es un buen, digamos, se convierte en un filtro, ¿no? La cultura entendida en el sentido de las creencias, las cosmovisiones, las maneras de entender el mundo, ¿no? Cuando Jesús Martín Barbero dice, tenemos que pasar de los medios a las mediaciones, él dice, hay instancias o, digamos, no solo espacios, sino instancias, fronteras culturales, puede ser, ¿no? Que están mediando en el sentido de, están pauteando, están, digamos, moldeando nuestras maneras de ser, de pensar, de actuar, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos son espacios, lugares, pero en otros casos también puede ser cierto tipo de entornos. La familia, por ejemplo, es un entorno importante que está marcando mucho. Hoy día menos, en realidad, ¿no? Los que estamos en la transición de una generación y otra, nos damos cuenta que la familia cada vez más va perdiendo menos peso en términos de pautearnos valores, costumbres. La escuela en una época fue importante, la universidad, el trabajo. Pero también dice Martín Barbero que la época también puede ser una gran instancia de mediación. Entonces, él dice, claro, su mirada es muy cultural, ¿no? Sobre la comunicación, ¿no? Dice él que son instancias, espacios o instancias culturales que están moldeando nuestra manera de ser, de pensar, ¿no? Entonces él lo que dice es, de alguna manera, lo que los medios representan, digamos, los medios no inventan cierto tipo de discurso, de narrativa, de cosas que se dicen allí. Están reproduciendo lo que está pasando en otro lugar, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos cierto tipo de consumo que la gente hace, en verdad, la gente consume cierto tipo de valores, de productos, no necesariamente porque los medios digamos, son determinantes en eso, sino porque hay otros factores, ¿no? Que están presentes. Esto rompe con la idea de la cuestión de que los medios son como una especie de sobrepoderosos, ¿no? Que influyen, que son determinantes y no lo son. Es para minimizar un poco el poder de los medios. Pero la otra idea aquí en la comunicación muy importante es esta cuestión que tiene que ver con el reconocimiento del otro. O sea, el valor que tiene el otro en esa interacción. Bueno, solo quería traer estas ideas
Y resumo con esto, jalando un poco lo que algunos teóricos han dicho, entre ellos este señor Jesús Martín Barbero. La comunicación es más que medios. Entonces, se construye desde las mediaciones sociales. Ya les expliqué un poco lo que son las mediaciones sociales, que pueden ser distintas instancias, la moda, la época, pero también pueden ser espacios. La comunicación es mucho más que difusión de los mensajes, se construye desde las interacciones sociales. La interacción es muy importante, por eso la idea acá de la relación, del diálogo. Y la comunicación es mucho más que producción de información. Esto está rompiendo con esa idea difusionista que de alguna manera el autor en el texto intenta plantear, ¿no? Ahora lo veremos. Y la comunicación, mucho más que producción de información, es un proceso de construcción de significados. Y esta idea es importante. Nosotros tenemos que estar muy atentos a los significados que la gente le da a las cosas. A veces no ponemos atención en eso y entonces terminamos construyendo estrategias de comunicación divorciadas de los imaginarios, las maneras como la gente cree, piensa. Por ejemplo, ahora que estamos discutiendo el asunto de la pacificación del país alrededor de la figura de Fujimori, a raíz de lo del indulto, ¿no? Nos damos cuenta que la palabra, digamos, memoria, reconciliación, pacificación, tiene distintos significados en nuestro país. Y entonces allí tenemos un problema serio, porque no hemos discutido lo suficiente qué estamos entendiendo, ¿no? Por esto que en el Perú hemos vivido, la violencia y todo eso, ¿no? Para algunos, Fujimori no es un violador de derechos humanos, para otros sí lo es. Entonces, bien interesante ver a partir de qué concepción, ¿no? De la gestión pública en este tema, a partir de qué concepción valoramos, ¿no? Es muy interesante para ver esto, porque miren ustedes, tienes dos sectores de la población manifestándose frente a ese hecho. Unos respaldando a Fujimori y otros no. Significa que allí no, digamos, no hemos llegado a discutirlo suficientemente. Por ejemplo, en este tema, en Sudáfrica, hubo una discusión mayor sobre lo que pasó allí, a tal punto que allí se generó un proceso de reconciliación muy interesante sobre la base del perdón y todo eso. Eso es un tema que podríamos seguir trabajando. Pero, digamos, no es un tema lejano de los mundos locales, ¿no? O sea, es muy parecido, ¿no? Cuando la gente reclama por cierto tipo de derechos que han sido atropellados, ¿no? ¿Qué se entiende por esos derechos, ¿no? A veces la extremada politización o ideologización de ciertos temas no permite ver la dimensión del bosque. Bueno, ahora sí entrando un poco a la relación entre comunicación y la gestión gubernamental, hay una palabra aquí que es importante y que es muy comunicacional desde mi punto de vista, la palabra ciudadanía. Entonces, la comunicación desde el punto de vista político, ¿no? Porque aquí estamos entrando a una dimensión política de la comunicación, ¿no? Ya salimos un poco de la comprensión de la comunicación en términos de relaciones interpersonales para mirar la comunicación en el campo de la política, ¿no? Y aquí la política debemos entenderla como la construcción de lo público, la construcción de lo común, por eso. Y en su origen la política tiene que ver con eso. Los griegos hablaban de la polis, de allí viene la concepción de la política, y que tiene que ver con la construcción de la cosa pública. Aquí a veces hemos distorsionado la política porque la hemos asociado a la construcción de los partidos políticos y todo lo demás. Entonces, desde esta perspectiva, la comunicación tiene que ver con, para
por lo menos con estas 4 cosas, ustedes podrían sumar algunas más. Una de ellas tiene que ver con la idea de compartir los asuntos públicos, visibilizar. Muchos de los problemas que se abordan desde la gestión gubernamental, desde los gobiernos, no son, digamos, expuestos, presentados, compartidos en el espacio público. La gente se entera de determinados de los problemas cuando estallan en conflictos, ¿no? Digamos, cuando devienen el escándalo mediático. Y no deberíamos, digamos, no deberíamos, es un error, ¿no es cierto?, enterarnos, informarnos de problemas esenciales para nuestra vida pública, para el desarrollo de la sociedad, ¿no? A partir del escándalo, del estallido mediático, ¿no? O sea, y en eso, en los últimos años, nuestra debilidad como sociedad es esa, ¿no es cierto? O sea, estamos discutiendo de temas serios a partir del estallido mediático, ¿no? Allí nuestra sociedad se ha vuelto muy, digamos, amarillista, ¿no? Entonces, compartir los asuntos públicos es un asunto que nosotros como comunicadores podríamos contribuir. Lo que puede hacer la comunicación es eso. Segundo, propiciar el debate de los asuntos públicos. Construir agenda pública sobre los temas, las problemáticas que, digamos, corresponden a la gestión gubernamental. Generar debate. ¿No? Por allí Anderson mencionó el tema del diálogo. Pero eso está muy ligado con lo tercero. Debatir asuntos públicos viene de la mano con construir diálogos. Construir. Pero aquí hay un problema que se mencionó, creo, en la clase pasada, que tiene que ver con el tema de no es posible construir diálogos si no recuperamos la confianza entre unos y otros, especialmente entre las autoridades, entre los gestores y la ciudadanía. Hace poco me invitaron a una reunión, una amiga estaba trabajando en la gestión de Sagasti, estaba encargada de la cuestión, no sé si hay una dirección sobre diálogos o algo así, y ella que estaba generando algo interesante, ahí después ya se acabó porque se fue Sagasti, concluyó su mandato, pero invitó a gente de distintos sectores para hacer algo que ella le llamaba círculos de confianza, poner un tema y discutir sobre esos temas y que se escuchen las distintas posturas, ¿no? Me pareció muy interesante, creo que se podría desarrollar mucho más eso, ¿no? En la gestión pública, y es un trabajo de la comunicación. Vigilar los asuntos públicos. Este es todo un tema, digamos, un asunto no siempre, digamos, acogido, porque nadie quiere ser vigilado, ¿no? Aquí la idea de la vigilancia tiene que ver con esta cuestión de que la gestión pública se someta al escrutinio público, ¿no? O sea, nuestros gobernantes le tienen mucho temor a la vigilancia porque la vigilancia los devela, ¿no? Públicamente, ¿no? Y como todavía somos una sociedad en donde muchas de las cosas las hacemos con acuerdos bajo la mesa, ¿no? O a partir de ciertas irregularidades, ¿no es cierto? O, digamos, incumpliendo las normas, las reglas, ¿no? Entonces allí tenemos un problema. Bueno, ¿ustedes podrían agregar algo más a esto? ¿Qué piensan? ¿Qué más podríamos plantear en esta perspectiva de la comunicación como asociada a la construcción de ciudadanía? ¿Qué más podría hacer la comunicación?
¿Alguien quiere agregar a esta lista? ¿O comentar sobre esta lista que yo planteé? A ver. Ya les dije, no me gusta hablar a mí solo. Rodrigo, dale. Gracias, profesor. Yo creo que ahí en el artículo que nos Ajá, sugirió vamos leer al para artículo. Excelente. esta semana, ahí las autoras citan a Mario Riorda, Ajá, eh, exacto. en la parte pues de que esta interacción siempre tiene que darse dentro de un gobierno democrático, ¿no? Ujú. Porque claro, dentro de un gobierno dictatorial no hay comunicación, sino hay solo propaganda. Propaganda, ese es un buen punto. Yo lo apunté acá también eso. Sí, ajá, Esa correcto. parte me pareció interesante, Muy ¿no? Porque, interesante. Ajá. porque claro, ahí en un gobierno democrático lo que intentas es tratar de convencer y obtener apoyos, ¿no? Ujú. En base a planteamientos, ¿no? Y lo traigo con la acción porque me parece también interesante ahorita un poco lo que está pasando en el caso de la comunicación sobre la guerra en Rusia, ¿no? De que Rusia ha prohibido pues a los medios de comunicación replicar en Rusia cualquier otra información que no sea la oficial, ¿no? Ujú. Eh, entonces eso también es parte de la propaganda donde no hay una comunicación ida y vuelta, sino es unidireccional, ¿no? De acuerdo, totalmente. ¿Cómo lo podríamos poner este punto, Rodrigo, allí en la misma lógica de esa lista para ponerle como un verbo? Miren que he puesto verbos, ¿no? Compartir, debatir, construir, vigilar. ¿Qué verbo podríamos agregar allí de este rollo que menciona el autor, eh, trayendo a colación el concepto de Mario Riorda, que yo también lo he mencionado. Yo todavía, con el perdón de mis amigos medioambientalistas, yo imprimo. No puedo todavía, estoy marcado por una tradición que no puedo leer en la pantalla. Pero yo también apunté este concepto él dice, voy a leerlo. Mario Riorda define la comunicación gubernamental como un método a través del cual un gobierno democrático intenta hacer explícitos sus propósitos u orientaciones a la opinión pública para obtener apoyo o consenso en el desarrollo de las políticas públicas. Si bien decimos con la definición planteada por Canalizande, la propuesta de Mario Riorda resulta más adecuada porque expresamente enmarca la comunicación de gobierno en un contexto democrático. La comunicación en un gobierno dictatorial no supone comunicación, sino información, es decir, propaganda. ¿Cuál es el verbo que podemos incorporar aquí para ponerlo en la línea de lo que la comunicación puede hacer? A ver, ¿a alguien se le ocurre una idea? Vamos a ir, estamos creando, ¿no? Eso me gusta, de que uno no repita lo que los textos dicen, sino que uno empieza a partir de los textos, plantear ideas propias. Vamos a construirlo acá. A ver, ¿quién quiere lanzarse? A ver, ¿qué colocamos acá a partir de esta idea que podríamos añadir a esta lista? A ver, ¿quién dice algo? Está en la página 157, si quieren revisar el texto. Pero bueno, ahí está la idea. Creo que está clara la idea, ¿no? Intenta, a ver, perfecto, me gusta, dos manos. Silvana, luego Anderson. Buenas noches, profesor y compañeros y compañeras. Pienso que podría ser asegurar la pluralidad y Ajá, democracia. me gusta la palabra pluralidad. Asegurar la pluralidad, me gusta. O sea, lo que podríamos hacer en la comunicación es romper, la comunicación puede ayudar a romper el pensamiento, la cultura, la lógica del pensamiento homogéneo, la homogeneización de nuestra, digamos, de nuestra mirada de la realidad y de la gestión pública para visibilizar lo plural. Ahí está. Miren, el hecho de que seamos una sociedad plural, lo somos, diversa, de distinto pensamiento, no
significa necesariamente que esa pluralidad esté visibilizada. O lo digo de otro modo, incluso digo algo más, que esté expresada democráticamente. Esta mañana o ayer escuché el comentario de un periodista sobre, no sé si ustedes se dieron cuenta, bueno, los extremismos han resurgido. Mira que digo que no han surgido, han resurgido en el país. Qué interesante que hay, junto con este grupo que se llama La Resistencia, que es un grupo muy vinculado a los sectores, comillas, de derecha, ¿no? También ha surgido un grupo extremista que funciona con la misma lógica que son los sectores que están en el lado de una izquierda radical en el Perú, ¿no? ¿Han visto ustedes? Ya sé dónde lo escuché. Les invito a escuchar de cuando en cuando La Encerrona, seguro que lo siguen. Pero hoy lo mencionó Marcos Cifuentes, ¿no? E incluso con una pequeña investigación interesante, develándolos, ¿no es cierto? Con la misma estrategia. Entonces, allí vemos una pluralidad, pero es una pluralidad mal encaminada. Es una pluralidad, digamos, que se manifiesta de manera violentista, no en la perspectiva del diálogo. Así que me parece muy interesante esto. Gracias, Silvana. Creo que Rodrigo había levantado la mano. Profesor, sí, disculpe, Anderson. Perdón, Anderson, dale, Anderson. Sí, en esa misma línea también se me ocurría empoderar a la ciudadanía en los asuntos públicos. Correcto. Que de alguna Pucha, manera se impulse bueno. que esta ciudadanía participe y levante la voz, ¿no? Con respecto a los Claro. asuntos de la sociedad. Y Claro. la otra idea que también tenía era enfocarse Pucha. en los asuntos públicos, porque muchas veces, bueno, Exacto. partiendo en el aspecto de la comunicación gubernamental, muchas veces la comunicación se desvía de los asuntos públicos o de las políticas públicas y se Ajá. enfoca en la imagen de la autoridad o del Exacto. Es lo que dice el texto, ¿no? Es lo que dice el texto. Por ahí va. Sí, exactamente. Muy bien. Pucha, qué interesante. ¿Ya ven? Están alimentando mi PPT. Estas dos cosas las voy a sumar. Me gusta esta idea de que la comunicación, miren, que el empoderamiento a veces no la vinculamos con el trabajo de la comunicación. Y la comunicación puede hacer muchísimo en el trabajo de empoderar. ¿Cómo empoderamos a la ciudadanía, no? La empoderamos visibilizando lo que hace, colocándola en la agenda pública, ¿no? O sea, miren ustedes qué voces tenemos en los medios. Los mismos. Jaime Chincha y todos los demás periodistas entrevistan casi a los mismos. Y se dan cuenta ustedes la ausencia de actores regionales. No hay. No existen. El mundo se mueve, el Perú se mueve en Lima. Eso es impresionante. Entonces, claro, estás desempoderando desde el lado de los medios a esa ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, me gusta también la mención de cómo reeducar a la ciudadanía para interesarse de los asuntos públicos. Porque también puedes tener una ciudadanía discutiendo sobre asuntos que no necesariamente corresponden al interés público. Y precisamente el modelo que tenemos en la política, digamos, la política gubernamental más amplia, es el interés por lo particular. La doctora McEvoy, que es una historiadora que la leo mucho, dice que lo que estamos viviendo en el Perú es una suerte de anarquía de los intereses. Me gusta mucho la frase. O sea, miren ustedes, ¿no? Este señor Montoya que estaba alentando la vacancia del presidente, que todo, que digamos poniendo en el banquillo a
a los ministros, ¿no? Y en la interpelación al ministro de Educación termina diciendo, le vamos a dar un mes para escuchar, para ver si cambia. Entonces, claro, son los intereses particulares que están dominando la gestión pública a este nivel. Y eso se reproduce abajo. O sea, esa cultura que vemos allí, esa lógica, se reproduce en las instancias más locales y regionales. No sé si a alguien le provoca hacer un comentario sobre esto. ¿Alguien quiere sumar alguna reflexión? ¿Alguna idea? ¿Algún caso? A ver. ¿Alguien? ¿Les provoca algo? ¿Decir algo? A ver, Angélica, ¿qué te provoca lo que estamos diciendo? Angélica. Sí, buenas A noches. ver, Lo muy que bien. yo diría en cuanto a los intereses, y que bueno, eso Ajá. quedó muy claro, es en que no tenemos partidos políticos estables y Mm, constantes. Muchas veces vemos que hay políticos que pasan de un partido ajá, a otro, correcto. entonces no existe como que una fidelidad, o Ujú. incluso muchas veces los postulantes a la presidencia no tienen un partido político consolidado Claro, y logran tener a su propio partido, entre comillas, en contra de ellos cuando ya llegan a un puesto de poder, si es que no correcto. reciben algo a cambio por su Ujú, apoyo, ujú, ¿no? ujú. Claro, estás aludiendo a una de nuestras crisis, ¿no? Que es la crisis institucional. Creo que el autor plantea esta cuestión de la institucionalización de la comunicación, algo así, pero tiene que ver con esta idea de la crisis de instituciones, ¿no? Ahí está la raíz, ¿no? La manera como los partidos políticos se conciben, ¿no es cierto? Ya vemos nosotros, ¿no? Se conciben como vientres de alquiler, como agencias de empleo, todo alrededor de intereses particulares, pero nada alrededor del interés común, el interés público. Muy bien. No sé si quiero meter un apunte más acá y luego quiero entrar al texto en un rato. Rosa María Alfaro, que es una mujer que influyó mucho para nosotros, la comunicación, dice ella, es un proceso mediante el cual se crea y estimula el diálogo, la discusión, la toma de conciencia sobre la realidad social, la propia identidad cultural, la confianza, el consenso y el compromiso entre las personas, ¿no? Añade aquí algunas ideas, el tema de la cuestión de, me parece que la confianza es algo que es vital, ¿no? Para construir gobierno. Hay mucha desconfianza, ¿no? Entre nosotros mismos. A ver, quería mostrarles este cuadrito, a ver, que era un poco ligado al tema de ciudadanía. Aquí se me está ocultando. Acá, ok. Una gobernanza débil está, digamos, marcada por fuertes, no solo sistemas, sino cultura de exclusión. Me gusta la diferencia entre sistema y cultura, ¿no? La estructura y la práctica cultural, ¿no? En el Perú, esto hay que subrayarlo, ¿no? Porque a veces tenemos muy buenas leyes en ciertos campos, pero la manera como se aplica, cómo se opera, ¿no? Puede tener, digamos, puede ser mucho más importante que la ley misma. La corrupción, que hemos hablado poco también en la clase pasada, en el tema de integridad, el tema de pobreza, en sus distintos, digamos, distintas formas, el atropello de derechos, ¿no? Que es algo muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Que no llegamos completamente a ser conscientes que nuestra gobernabilidad se fragiliza, ¿no? Si es que no somos conscientes de que la defensa de derechos es fundamental. Las violencias en plural, ¿no? Distintas formas de violencia. Ya no tenemos ahora el flagelo de la violencia terrorista como tal, ¿no? Pero sí hay otras violencias, ¿no? Violencia contra la mujer, la violencia doméstica, las violencias físicas y simbólicas, hay mucha violencia simbólica, y los conflictos sociales.
Sí, impresionante todavía la Defensoría del Pueblo, en su informe plantea que en el Perú tenemos casi 200 conflictos ambientales, conflictos sociales latentes, ¿no? Que estallan en cualquier momento, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra crisis de ciudadanía. Como consecuencia está marcada por la cuestión de falta de confianza en las instituciones, carencia de identidad social y colectiva, conflictos no resueltos en la comunidad, redes sociales desarraigadas. Este es un punto importante para la comunicación, ¿no? Pues no se puede construir proceso de comunicación si no tenemos, digamos, un arraigo en términos de, digamos, conexiones, relaciones, ¿no? Imbricaciones entre los ciudadanos, entre las instituciones, ¿no? Entre los que gobiernan y los otros y la ciudadanía. Carencia de habilidades y competencias ciudadanas. Aquí hay mucho que trabajar. Cuando hemos hablado del tema del empoderamiento, tiene que ver con el tema de fortalecer capacidades de la ciudadanía, ¿no? Para una mejor participación. El problema de los gobiernos que no tienen conciencia de construcción de ciudadanía es que tienen mucho temor a fortalecer capacidades de sus ciudadanos, porque si fortaleces capacidades de los ciudadanos, vas a tener una ciudadanía mucho más vigilante, ¿no? Mucho más atenta, ¿no? Entonces hay dos cosas acá que son importantes: poca legitimidad de los líderes y decisores políticos y una débil conciencia del bien común, de lo que es común, ¿no? De lo que es lo común. Entonces quiero ir a un momentito, antes de seguir con mi PPT, al texto. A ver, hay algunas ideas que están en el texto, espero que lo hayan chequeado, ojeado con H y con O, y extraer algunas ideas. A mí me provocó conversar sobre varios puntos. Uno de ellos fue este tema de la cuestión de la diferencia entre comunicación y propaganda. Me parece que es clave para entender por dónde va nuestra perspectiva de comunicación en términos de asociarla al buen gobierno, a la gestión gubernamental, a la gobernanza, digamos, a un gobierno que procura la promoción de derechos, la búsqueda del bien común, ¿no? Y la propaganda, pues, tiene que ver con la diferencia entre comunicación e información. Está más asociada a la información y a la difusión de determinadas ideas o personas. Pero la comunicación, como ya lo dijimos, por eso es importante empezar recordándonos qué entendemos por comunicación, más bien plantea otra cosa. No plantea la cuestión de imponer mensajes, sino construir juntos. No sé si alguien quiere subrayar algo que esté en el texto que le llamó la atención y que lo podemos traer a la discusión. A ver. Yo tengo acá mis apuntes, pero a ver, conversémoslo. ¿Qué otra idea? A ver, Renato. Excelente. Profesor, disculpe, no es en realidad una cuestión acerca del texto, sino es más que todo una consulta con respecto al desarraigo en redes sociales. No me quedó del todo claro. Entendí básicamente que es la falta de, por ejemplo, grupos sociales en redes que toquen temas políticos o que busquen llevar ciertas ideas o ciertas propuestas a, por decir, gobiernos regionales, cosa que se pueda trabajar en conjunto mediante las redes sociales. Algo así entendí. Exacto. A ver, aquí la idea de las redes sociales no está asociada a los medios, al internet, a estos campos de las redes sociales. Aquí el concepto de las redes sociales, las redes en el sentido de actores, de las actorías, ¿no? En este caso se refiere a eso, ¿no? Estamos usando la palabra redes sociales para hablar de todos estos campos mediáticos, ¿no? En el mundo digital. Pero acá la idea era de las redes sociales en el sentido de redes construidas
por los actores. Y la idea acá del desarraigo tiene que ver con el hecho de que lo que hace que una comunidad, una sociedad sea fuerte en términos de su tendencia a fortalecer el bien común. Dicho sea de paso, la idea de lo común está vinculada a la noción de comunidad. Y el horizonte de la comunicación es construcción de comunidad, ¿no? La diferencia entre una comunidad y cualquier organización es que la comunidad es un espacio en donde la gente participa, en donde la gente convive a partir de pensar no en el interés particular, sino en el bien de los demás, de todos, ¿no? Entonces, la idea del desarraigo acá es que cuando tú tienes actores desarraigados de ese horizonte, de esa apuesta por lo común, allí tenemos un problema. Sendero Luminoso, por ejemplo, fue un actor desarraigado. Optó por otro camino que no era el democrático. Y entonces se desarraigó, ¿no? Bueno, no eran personas, digamos, ajenas a nuestro mundo, salieron de nuestro mundo, se desarraigaron, ¿no? Todos estos grupos extremistas, violentistas, tienden a desarraigarse y se convierten en un gran problema porque petardean el proceso de la democracia, el proceso de la construcción de una sociedad afirmada justamente en esta idea de la construcción de lo común, ¿no? Allí está lo comunicacional. Esa era la idea. ¿Se entendió ahora un poco más? ¿Sí? Rodrigo preguntó, ¿no? ¿Rodrigo? ¿Todavía has preguntado? No. Se me fue quien preguntó. Sí, profesor, disculpe. Renato, sí, está bien. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, perfecto, muchas gracias. Bacán, ok. A ver, volvamos al texto entonces. A ver, no sé si todos chequearon el texto. Cuando un texto se pone un poco medio denso, o a veces así un poco así como que, oye, ¿y acá qué? ¿Y esto para qué? ¿Para qué me sirve? Hay que seguir leyéndolo, buscando, y se dan cuenta ustedes que si han hecho el esfuerzo de ir hasta el final, hay ideas que están allí en el texto que no se plantea al principio. Pero a ver, no sé quiénes han revisado el texto. A ver, ¿alguien más quiere opinar sobre el texto? Luego vuelvo otra vez a mi PPT y después quiero escuchar a Mario Riorda para comentar con ustedes. A ver, ¿quién más? ¿Pregunto? No quiero preguntar. Ya les digo, me encanta una clase dialogada, participativa, es mucho más productiva, mucho más enriquecedora. Ana Claudia, ¿pudiste chequear el texto? No voy a preguntar a todos, no se asusten, no se vayan, no se vayan. No estoy evaluando, por si acaso. Te estoy tratando de que podamos participar. Ana Claudia, ¿estás? No. Yo puntualizo algo. Ana Claudia, no estás, ¿no? Perdón. Ok. Hay una idea ahí muy interesante que el texto plantea, y que es la diferencia entre las relaciones públicas y la comunicación gubernamental. Este es un gran tema. Muchas veces lo que se hace desde los gobiernos, desde las instancias de gestión pública, de gestión gubernamental, es relaciones públicas. Y eso ha sido la tradición en los gobiernos locales, regionales, hacer relaciones públicas. Y mucho más relaciones públicas del alcalde, del presidente regional, de determinados regidores o líderes o gestores de gobierno.
pero no comunicación gubernamental. Y allí está el gran tema, ¿no? El gran, ¿no? Cuando se publicita una obra, ¿no es cierto? Porque la obra viene de la mano con la próxima campaña del gobernante, allí tenemos un problema. No estamos haciendo comunicación. Estamos haciendo propaganda y relaciones públicas del grupo político allí, digamos, que está en la administración del gobierno local, ¿no? Entonces voy a leer un poco algunas cosas que se dice aquí sobre eso, ¿no? Dice, entre las complejidades se destacan que los gobiernos actúan en contextos políticos con mandatos que tienen una duración determinada, mientras que una empresa puede diseñar su identidad corporativa a un plazo más largo. Está haciendo aquí la comparación entre lo que significa hacer comunicación desde una empresa, desde una corporatividad y desde un gobierno, ¿no? Ahí hay un elemento que está marcando como distintivo, ¿no? Dice el autor, haciendo referencia a un texto de unos autores, dice que ellos advierten que el sistema político marca condicionantes claves. Uno de ellos, no es lo mismo comunicar en un sistema presidencialista que en un sistema parlamentarista. Yo diría, no es lo mismo hacer comunicación para traerlo a los gobiernos locales o regionales, hacer comunicación en un sistema centrado en el gobernante que en un sistema más bien, digamos, mucho más parlamentarista en el sentido de que la discusión y el debate, ¿no?, se dé a partir de los representantes de la ciudadanía. Ni es igual comunicar en un país acostumbrado a gobiernos de coalición que en donde los gobiernos son de un solo partido. Tampoco es lo mismo comunicar en un país con sistema multipartidista que en un país bipartidista. Entonces ahí hay todo un tema, un desafío muy grande a este nivel. Entonces, lo que el autor luego va a plantear es que hay una pugna muy grande entre los políticos y los comunicadores por ganar él le llama la batalla de la agenda en los medios. Aquí hay un tema bien interesante. ¿Quién pone la agenda? ¿No? ¿Los operadores de los medios o los políticos? Y aquí no lo dice el texto. En esa batalla, la ciudadanía, los ciudadanos, terminan invisibilizados. La lucha es entre operadores mediáticos y operadores políticos. Y los actores que hacen parte de la ciudadanía no están presentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un comunicador? Como dijimos o alguien lo mencionó, justamente hacer el trabajo de empoderar a la ciudadanía. ¿Quién trabaja para empoderar a los ciudadanos? ¿Quién hace ese trabajo? Ahí está un trabajo, una función interesante que podemos hacer desde la comunicación. Esa pata de la mesa está allí debilitada, ¿no? Bueno, aquí hay entonces una diferencia grande que tenemos que tomar en cuenta, es esto de la diferencia entre comunicación y las relaciones públicas. Entonces, a veces podríamos terminar cayendo en convertirnos en relacionistas públicos y no en gestores de la comunicación, ¿no? El gestor de la comunicación, digamos, no es un propagandista de la gestión, no es un propagandista del líder, ¿no? Del actor, del gobernante, sino es un propiciador de todo esto que hemos mencionado y que ustedes han mencionado, ¿no es cierto? Digamos, el hecho de construir puentes de diálogo, empoderar a la ciudadanía, que la ciudadanía, lograr que la ciudadanía se interese por los asuntos públicos. Ese es un gran
digamos, un gran desafío en el contexto nuestro, ¿no es cierto? Porque tenemos una ciudadanía no siempre interesada en los asuntos públicos. Por eso es que es muy débil en su vigilancia, ¿no? En su trabajo de vigilancia ciudadana. Lourdes. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Me surge una inquietud a partir Dale. de lo que estamos comentando. Me pregunto, este empoderamiento de la ciudadanía del que hablamos, ¿tenemos los comunicadores margen de acción para poder desarrollar alguna acción en ese sentido? ¿O es que les conviene a las autoridades, digamos, el efecto contrario, mantener a la ciudadanía no empoderada, sino, digamos, más sumisa? Claro, es que ahí está el desafío, ¿no? Este es el gran tema de negociación entre las autoridades y los comunicadores, ¿no? Ahora, si un comunicador, una comunicadora es consciente de esto, de que ese es su rol, ¿no? Digamos, porque hay muchos comunicadores que asumen que su rol es ser un relacionista público, un propagandista, ¿no? Entonces, claro, termina, digamos, construyendo una especie de sociedad con el gobernante, digamos, egocéntrico y no democrático, ¿no? Pero si ese comunicador es consciente de que su rol no es ser eso, sino, digamos, realmente un comunicador, entonces allí hay todo un desafío grande para negociar ese rol, o sea, pelear ese rol. Me parece que ese es un desafío grande, ¿no es cierto? Y eso va de la mano con un trabajo de reeducación a la propia autoridad. O sea, yo creo que muchos comunicadores tienen la posibilidad de hacer ese trabajo de reeducación, de ayudar al gobernante a encaminar en esa ruta, en la ruta de la comunicación gubernamental. Anderson. Sí, sobre este tema del poder de los comunicadores me parece bien interesante y también bien retador en el sector público, porque personalmente yo he sido o he tenido la experiencia de cómo jefes o gerentes me cambian el enfoque de una nota, el sentido de un video para colocar en un titular el nombre y el apellido completo de una autoridad y dejar en un segundo plano el protagonismo que tiene el ciudadano dentro de un contenido, ¿no? Y precisamente creo que ahí también eso influye en cómo la representación del ciudadano dentro de las comunicaciones de las entidades públicas pierde sentido, el ciudadano no se ve representado en lo que comunica finalmente las autoridades y por lo tanto yo creo que no se siente en la oportunidad de poder participar, no siente que quizás estos temas políticos es asunto de autoridades o de medios, no siento que se impulse desde ese lado. Y bueno, no sé, al menos me ha tocado experiencias, como le repito, donde las propias autoridades, presidentes, piden que te cambien el titular o que te cambien el sentido de la nota o del post en las redes sociales. Claro. Qué interesante eso, ¿no? Mira, está quedando grabado lo que estás diciendo, Anderson. Has dicho cosas muy bonitas. Esta cuestión nosotros, los comunicadores, estamos construyendo narrativas. La pregunta es, ¿qué tipo de representación, para usar la palabra que usaste, qué tipo de representación estamos construyendo en esas narrativas? ¿A quién visibilizamos, no? Qué interesante, ¿no? En una nota periodística, en un mensaje que ponemos, en un reportaje que hacemos, en un spot publicitario, un spot, digamos, juega mucho cómo se dice, ¿no? ¿Qué aparece? Esta cuestión de subrayar, parece menor, ¿no? El nombre completo del gobernante, ¿no? Digamos, su autoría en una obra, ¿no? Tiene un peso grande porque al visibilizar eso, invisibiliza digamos, otras imágenes, otros rostros. Y lo que no se dice en comunicación también tiene un mensaje potente, constituye un mensaje potente, ¿no? O sea, esas ausencias, ¿no? En la narrativa, claro, es importante. Y como dices, es una lucha permanente, ¿no es cierto? Creo que es la lucha del comunicador, en realidad, ¿no?
En este caso se ve mucho más, es un desafío mayor porque, digamos, hay una disputa allí también del poder simbólico, ¿no? En un sentido. Muy interesante. Ya está con nosotros la profesora Elizabeth Salcedo. Le damos la bienvenida a la sesión de hoy. Buenas noches, Gracias, profesora. Rolo. Buenas noches. Buenas noches con todas y todos. Muy bien. Muy bien, este está bonito. A ver, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo estoy revisando el texto. Si algunos se asustaron con el texto por una cosa un poco densa, pero miren que detrás del bosque siempre hay algo interesante. Los textos siempre son como una especie de bosque, que hay que meternos al bosque para encontrar algunas de las ideas que los académicos plantean. Los académicos tienden a hacer esta cosa muy grandilocuente, a veces a decir muchas cosas que digamos que le dan densidad a lo que dicen, pero por ahí hay algunas ideas. Aquí hay varias ideas interesantes de este autor, ¿no? Una cosa aquí que yo subrayé y que quiero leerlo es este. Cuando un gobierno elige un esquema de comunicación totalmente empresarial, me gusta que el autor está haciendo este contraste entre la gestión empresarial y la gestión gubernamental. Cuando un gobierno dice, elige un esquema de comunicación totalmente empresarial, los medios pasan a ocupar el lugar de meros difusores de la información oficial. Estoy en la página 162. Perdiendo su rol de interlocutores del poder. Me gusta esta expresión. Interlocutores del poder. Es decir, el poder que se construye a partir de la interlocución, es decir, del intercambio, del hecho de que el poder no descansa en alguien que decide y que manda y que determina, ¿no? La vida de la comunidad, de la sociedad. Punto seguido. En casos así, la ciudadanía también pierde la posibilidad de interacción, porque la abundancia de mensajes, antes que facilitar, obtura los canales de diálogo. Este está bonito. Esto está para ponerlo allí en el Twitter, en el Instagram. Me gusta esta cita. Está muy interesante. Esta cuestión, me gustó mucho la diferencia entre interlocutores del poder y difusores, ¿no? Comunicador no puede ser un difusor, tiene que ser un propiciador de interlocuciones, ¿no? Muy bien. Vuelvo a la... ¿Qué hora tenemos? ¿A qué hora tenemos el break? Eli, podemos hacer un corte aquí, creo, ¿no? Sí, 8:30 generalmente, pero... Ya, vamos a hacer un corte ahora, creo que nos lo merecemos. Y luego volvemos en... ¿Cuánto tenemos? ¿10, 15 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuánto damos usualmente? Eli. ¿Cuánto quieres dar, profe? Yo creo que podemos regresar 8:25, ¿no? Sí, no me pidas a mí porque yo soy muy misericordioso. 8:25 regresamos y volvemos a la conversación. ¿Ok? 8:25. Ahí pueden ustedes ir a tomar alguito, si es que desean, bueno, lo que desean hacer. Gracias. 8:25 volvemos.